Muy bien. Uno de los fenómenos que nosotros tenemos que considerar es el siguiente, ¿no? Y ocurre siempre a diario entre nosotros. Por ejemplo, cuando tú de repente en algún momento habrás encendido tu horno microondas o de repente habrás querido conectar la plancha para planchar tu ropa o de repente habrás encendido tu cocina eléctrica, etc. O sea, nos damos cuenta nosotros que la energía eléctrica, esa energía eléctrica puede utilizarse en forma de calor, o sea, puede transformarse al calor. Claro que sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que la potencia que va a disipar un dispositivo, una máquina eléctrica, lo que puede hacer es simplemente disipa potencia, pero también disipa energía. Pero esa energía que está disipando es energía calorífica. Claro que sí. El primero en darse cuenta de eso fue el científico Lenz. Bueno, este científico Lenz, entonces, ¿qué es lo que hizo? Simplemente hizo investigaciones acerca de cómo la intensidad de corriente eléctrica cambiaba la temperatura de los cuerpos. Claro que nunca habló acerca de la potencia eléctrica, ni tampoco asumió el trabajo que se producía, ni nada por el estilo. Pero estuvo por el camino indicado, más o menos. Pero el que terminó y concluyó con estos trabajos fue el científico inglés James Prescott Joule. A ver, ¿qué es lo que hizo Joule? Joule trabajó con un efecto al cual también se le conoce como el efecto Joule, el cual nos mostraba que una máquina eléctrica disipaba su potencia, pero a la vez que disipaba la potencia también disipaba energía en forma de calor. O sea, en otras palabras, la potencia disipada estaba en función al calor que producía esta máquina eléctrica. ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, nosotros vamos a ver que la potencia disipada también se puede presentar en función al calor. O sea, la energía que se transfiere se va a poder convertir completamente en calor, para casos ideales, lógicamente, ¿no? Entonces, de eso nosotros hablaremos en la ley de Joule, ¿no? O el efecto Joule. Bueno, la ley de Joule establece la relación matemática sobre este fenómeno. Al fenómeno se le conoce como el efecto Joule. Bueno, algunos asumen la ley de Joule-Lenz, porque Lenz fue el que comenzó con esos trabajos. Pero algunos editores solamente le dan el nombre a Joule. Bueno, yo también le doy solamente el nombre a Joule porque fue el que hizo todo el trabajo, pues, ¿no? Claro, el que inició fue Lenz, lógicamente, ¿no? Pero bueno, así lo asumimos. A ver, veamos entonces. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mira, lo que sucede es que cuando una fuente administra a un circuito energía, entonces esta intensidad de corriente eléctrica pasará a través de la resistencia. Los electrones van a chocar inmediatamente, claro que sí, chocarán en la resistencia, y esos choques que hacen los electrones con los átomos del conductor van a liberar energía en forma de calor. Ah, ya, o sea, quiere decir que una vez que ocurre eso, el calor se va a tener que liberar, por supuesto. Ah, perfecto. Entonces diremos nosotros, ¿qué cosa vendría a ser? Viene a ser el calor disipado. Claro que sí. Claro, como por ejemplo el caso de una plancha, por ejemplo, ¿no? Una plancha eléctrica o un hornillo eléctrico, por ejemplo. Claro, entonces Q es el calor disipado, lógicamente. Entonces, lo que nosotros podemos decir, como ya sabemos, que en este caso la potencia eléctrica es la cantidad de energía que se absorbe, y en este caso sería que se disipa por unidad de tiempo. Entonces nosotros podemos asumir que esa energía se convierte totalmente en calor sobre el tiempo. Claro, eso es lo que planteó por primera vez Joule. Entonces, en otras palabras, si esto pasa a multiplicar, la cantidad de calor producida va a ser igual a ¿quién? A la potencia multiplicada por el tiempo. Muy bien. O sea, esta sería la ecuación que nos relaciona, ¿qué cosa?
la ley de Joule, pues, ¿no? Claro, la ley de Joule, que surge lógicamente luego de un experimento que se ha realizado para una máquina eléctrica. Claro, esta máquina va a producir, como te vuelvo a recalcar, energía en forma de calor, va a disipar eso. Pero tú sabes que la potencia eléctrica se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí o no? Claro que sí. Profesor, ¿cómo se puede manifestar? Mira, yo puedo decirte que la cantidad de calor será igual a ¿quién? La potencia puede ser igual al potencial, a la diferencia de potencial multiplicado por la intensidad, y esto por el tiempo. Muy bien. Esta puede ser mi primera relación. Claro que sí. También yo te puedo decir que la potencia eléctrica es igual a ¿quién? Claro, es igual al cuadrado de la intensidad multiplicado por la resistencia, y este por el tiempo. Claro, también puede ser expresado así, de esa manera, ¿sí o no? Claro. Profe, ¿cómo sabe usted eso? Con la ley de Ohm, con la ley de Ohm. O la cantidad de calor puede ser establecido como el cuadrado del voltaje sobre la resistencia, y esto multiplicado por el tiempo también. Esta podría ser otra forma de poder expresar, lógicamente, la ley de Joule, ¿no? Entonces, a cualquiera de esas relaciones que tú estás viendo se le conocerá como la ley de ¿quién? La ley de Joule, pues, ¿no? Así es, tal y como puedes observar ahí. Muy bien, entonces el efecto producido a la hora de disipar el calor. Ahora, ese calor obviamente disipado se aplica, pues, ¿no? Si yo quiero planchar la ropa, con el calor obviamente, pues, ¿no? O si quiero hacer hervir el agua con un hervidor eléctrico, también, pues, ¿no? Obviamente. O sea, ese calor es aplicable, pues, ¿no? Y puedes calcularlo matemáticamente, ¿te das cuenta? Qué bonito es esto, ¿cierto? A ver, veamos un pequeño problemita para poder afianzar nuestros conocimientos. A ver, dice, se tiene un hornillo eléctrico de resistencia igual a 20 ohm, conectado a un tomacorriente de 100 volt. Dice, un bloque de hielo de 240 gramos a 0 grados Celsius se coloca sobre el hornillo. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se podrá obtener 240 gramos de agua a 100 grados Celsius? O sea, nosotros vamos a tener un hornillo eléctrico, el cual nos dan de dato su resistencia eléctrica, y también nos dan de dato el voltaje al cual es sometido, ¿no? O sea, el tomacorriente indica el voltaje al cual es sometido. Claro. Ahora, además de eso, nos dicen en cuánto tiempo se podrá obtener agua a 100 grados Celsius. O sea, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que nada, como es hielo a 240 gramos, lo primero que tenemos que hacer es derretir el hielo. Claro, a la hora que se le da calor, se derrite el hielo. Luego, con ese calor mismo, o sea, luego hay que incrementar más el calor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que elevar la temperatura de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. O sea, vamos a calentar el agua. ¿Te das cuenta, sí? Muy bien. A ver, veamos entonces eso de ahí. Bueno, primero decimos lo siguiente. El primer trabajo sería derretir el hielo. Muy bien. Entonces, para ello se utilizará lo que se llama el calor de cambio de fase. Y el calor de cambio de fase, bueno, será igual al calor latente de fusión multiplicado por la masa. Claro, en este caso estamos viendo que el calor latente de fusión es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería igual el calor latente de fusión? Bueno, para el agua es igual a 80, multiplicado por la masa, que para este caso vendría a ser igual a 240 gramos. Muy bien. Entonces, esta sería la masa de hielo que se va a derretir, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso de ahí, que para nosotros sería muy importante. Muy bien, haciendo ese producto adecuado entonces de 80 por 240,
lo que nosotros vamos a tener es 19.200. O sea, acá tenemos 19.200 calorías. Claro, porque la unidad obviamente del calor para el calor latente y la masa, o sea, el calor de cambio de fase sería la caloría. Muy bien. Una vez que derretimos el hielo, ahora procedemos a calentar, ¿no? Porque queremos calentar el agua hasta 100 grados Celsius. Entonces decimos, calentamos el agua hasta, ¿qué temperatura? Hasta 100 grados Celsius. Muy bien. Entonces, para ello utilizaremos lo que se llamaría el calor sensible. O sea, el calor sensible es igual al calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Profesor, ¿cuál es el calor específico? El calor específico del agua vale 1. La masa, ¿cuál es la masa en este caso? Bueno, sigue siendo los 240 gramos en este caso, ¿no? Porque se derritió todo y sigue siendo la misma masa, o sea, 240. Multiplicado por el triangulito de T que indica la variación de la temperatura. ¿De cuánto a cuánto está variando? Bueno, está variando entonces de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. O sea, sería 100 menos 0, 100, bueno, es lo mismo. Eso será igual a, este producto, ¿cuánto te daría? Claro que sí, sería 24.000 calorías. Muy bien. Entonces ya tenemos esos dos valores. Ahora, entonces diremos, el calor total necesario sería la suma de los dos, lógicamente, ¿no? Claro que sí. Entonces decimos, el calor total utilizado es, bueno, si este es el calor 1 y este es el calor 2, el calor total utilizado sería la suma de los dos. Sumemos entonces, suma que todo esto sería esto más esto. ¿Cuánto es eso? 19.200 más 24.000. ¿Cuánto vendría a ser eso? Eso vendría a ser igual a 43.200 calorías. Muy bien, eso vendría a ser perfecto. Entonces ya tenemos esa cantidad de calor. Perfecto. Ahora, para poder calcular el tiempo que nos están dando, por si acaso ahí en ese caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es aplicar la ley de Joule. Pero, ¿aplicar la ley de Joule a cuál? A ver, miremos acá lo siguiente. Aplicamos la ley de Joule pero veamos qué dato me dan del problema. Me dan la resistencia del hornillo eléctrico y me dan el voltaje, la diferencia de potencial. Ahí, entonces yo digo, la resistencia vale 20 ohm y el voltaje vale 100 volt. Muy bien. Resistencia y voltaje, ¿en dónde podría aplicarlo? Acá está, ¿eh? ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, perfecto. Entonces tendría que reemplazarlo con esto. Digo entonces, la cantidad de calor será igual al cuadrado del voltaje sobre la resistencia multiplicado por el tiempo. Esta sería la ley de Joule, por si acaso. Esto es lo que vamos a aplicar nosotros. Ojo, entonces digo, la cantidad de calor, ¿cuánto es? Ahí está, 43.000, ojo, 200 calorías. Igual, ojo, pero hay un pequeño detalle, Si esto me da en calorías, y lógicamente esto me va a dar en Joule, ¿por qué? Porque estamos hablando, en este caso estamos hablando del sistema internacional. Entonces, como esto es Joule y esto es caloría, no voy a poder igualar directamente, ¿no? Porque son unidades diferentes. Claro, es de la misma magnitud, pero unidades diferentes. Para ello utilizaré el dato que me están diciendo que un Joule vale 0,24 calorías. Ah, ya, o sea, quiere decir que a este de acá yo le voy a multiplicar por 0,24 calorías. Claro, para que recién pueda igualar. Muy bien. Multiplicado por el cuadrado del voltaje
O sea, en este caso sería 100 elevado al cuadrado. Muy bien, eso se multiplica por el tiempo, lógicamente, ¿no? Por el tiempo, que es lo que me están pidiendo calcular, y lo voy a dividir entre la resistencia. ¿Cuánto vendría a ser esa resistencia? Por acá lo tengo, ¿no? Resistencia vale 20 ohms. Muy bien, perfecto. A ver. Sigamos entonces, diremos 43.200 será igual a ver. Esto tendríamos, sería igual a 10.000, ¿no? 10.000 por 0,24. ¿Cuánto sería 10.000 por 0,24? Claro, 2.400. Muy bien. Esto dividido sobre 20, multiplicado por el tiempo. Inmediatamente se me van las pelotitas. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, se te va el patito, mitad 1, mitad 120. Inmediatamente se me va una bolita acá y acá. Y ahora, lo único que hago es dividir 4.320 entre 12. Facilísimo. ¿Sabes cuánto sale? A ver, sácalo. 4.320 entre 12. ¿Eso sale cuánto? 360 segundos. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. 360 segundos. Pero la respuesta está en minutos. Pero yo sé que un minuto tiene ¿cuánto? Tiene 60 segundos. O sea, quiere decir que esto yo lo tendré que dividir entre ¿cuánto? Entre 60. 360 entre 60, ¿cuánto te da? Facilísimo, profe. Vale 6 minutos. Muy bien. Esta sería la respuesta, ojo, de mi problemita. Claro que sí. Esta sería la respuesta entonces. Muy bien, entonces, ¿dónde estaría la alternativa? A ver, ubícala. Aquí está. La clave, la C de ceviche. Por supuesto. Muy bien, entonces ya viste en forma clara y sencilla cómo hemos aplicado la ley de Joule, ¿no? A través de un ejemplo. Lógicamente es un ejemplo casero. Tú también puedes aplicarlo lógicamente para cualquier tipo de máquina eléctrica que transforme la electricidad en calor, lógicamente, ¿no? Porque tú sabes que eso es uno de los fines para usar una máquina. Y lógicamente máquinas o dispositivos como el caso de la plancha, como el caso de la cocina eléctrica, el horno microondas, el hervidor eléctrico, ¿no? Los hornillos, etcétera, etcétera, son utilizados con esta función, aplicando obviamente la ley de Joule, ¿no? Y el fenómeno conocido como el efecto Joule, el que nosotros hemos aplicado en este momento.